Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Me logran escuchar bien? Por favor, confírmenme que me escuchen bien, que se vea bien las diapositivas, por favor. Hola, 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 ¿se ve bien las diapositivas? ¿Se ve, sí, escucha bien? ¿Estoy bien yo? sí, se escucha y se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Listo, mira, vamos a empezar, ¿ya? Eh, a modo de presentación, yo quiero comentarles que soy el médico veterinario Elvis Joan Calderón Fernández. Soy egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tengo en mi haber 5 años de experiencia en lo que es la anestesia y cirugía veterinaria, ¿ya? He hecho algunas pasantías en la Universidad de Autónoma de Buenos Aires y Autónoma de Barcelona también. Y básicamente mi trabajo es básicamente en cirugía como tal, ¿ya? Bueno, con este preámbulo y con esta presentación, lo que quiero es hablarles acerca de las técnicas quirúrgicas de esterilización y castración en animales de compañía, ¿ya? Es un tema bastante interesante. Eh, ¿Por qué? Porque vamos a conversar aquí. Eh, lo que vamos a tratar hoy día son bastantes cosas en general, ¿ya? Lo primero es que vamos a manejar lo que son conceptos, ¿ya? En este caso vamos a ver la indicación de cuándo está de repente el paciente indicado para castrarlo o esterilizarlo, ¿ya? La edad también es importante. Vamos a hablar acerca de la anatomía de nuestro paciente, la fisiología, si es que hablamos del ciclo estral, si es conveniente hacer ovarictomía o ovaristerectomía también. Vamos a hablar acerca de técnicas quirúrgicas en hembras, ¿ya? Abordaje, inyección, ligaduras, puntos críticos, cierre, etcétera. Y técnicas quirúrgicas en machos, ¿ya? Esto va a ser más que todo un abordaje dependiendo si es abordaje, es una técnica quirúrgica cerrada o una técnica quirúrgica abierta. Todo esto lo vamos a explicar más adelante, así que no se preocupen. Lo importante es que se sientan cómodos. Vamos a iniciar con toda esta charla. Más o menos me va a tomar en promedio
una hora hasta 1 hora y 20 más o menos. De ahí lo que quiero es que hagan algunas preguntas ustedes, ¿ya? Muy bien, arrancamos entonces. Los conceptos básicos que nosotros tenemos que tener en cuenta es sobre la esterilización, ¿ya? Si hablamos de esterilización, estamos hablando de que es la privación de la facultad de la reproducción de la natalidad de un animal. Esto básicamente lo tratamos o lo manejamos porque es básicamente una manera en la cual nosotros tenemos en cuenta eh, de que nuestro paciente va a tener garantizado de que la esterilización va a ser el concepto de la privación de la facultad de la reproducción natural de un animal. ¿Ya? Ok. Castración. La castración es la extirpación o destrucción de los testículos o los ovarios mediante radiación, cirugía o medicamentos. Pongo esta, digamos, esta diferencia, pongo esta tabla o esta imagen como tal, porque lo que me gusta es que entendamos de que hay diferencias en estos conceptos, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de castración, estamos hablando netamente de que es un procedimiento como tal quirúrgico, ¿ya? Ese es el procedimiento quirúrgico. Y cuando hablamos de esterilización, estamos hablando básicamente de que hay un tema de privación de la facultad de la reproducción natural de un animal. Entonces, ahí tenemos que tenerlo en cuenta, ¿ya? Ok, y gonadectomía es ya el término casi médico, quirúrgico, como tal, en el cual vamos a nosotros tener en cuenta que es la extirpación quirúrgica de las gónadas y va a ser irreversible con el fin de conseguir la esterilización, ¿ya? Entonces, esos conceptos hay que tenerlos claros, hay que tenerlos en cuenta, porque muchas veces tenemos en algún momento de repente algunas confusiones, ¿no? Si de repente hablamos de esterilización, hablamos de castración o gonadectomía. Para fines prácticos, yo lo que les recomiendo simplemente es de que hablen de castración como tal. Castración macho, castración hembra, pero aquí tienen los conceptos separados por cada uno, ¿no? Muy bien. Ok, vamos a hablar un poquito acerca de la reseña histórica. La esterilización en animales ha sido practicada muchos años, ¿ya? Más que todo viendo de que sea una medida eficaz para que podamos controlar la población de animales domésticos y podamos mejorar sus cualidades y prevenir la propagación de enfermedades. ¿Ya? Esto se ha realizado desde hace muchos años, es básicamente algo básico con lo que nosotros manejamos, ¿no? Eh, Vemos algunas imágenes acá interesantes, ¿no? De la antigüedad, ¿no? Hindúes, los chinos, en la época medieval también, el rol de la medicina veterinaria y el control poblacional y la cirugía de esterilización y castración tenían mucho que ver, ¿ya? Entonces esto también tengámoslo en cuenta, por favor. En 1879, a la Sociedad para la Prevención de la Crueldad de los Animales, sus siglas es SPCA, Nueva York llevó a cabo la primera esterilización de una gata en un intento por controlar la población de gatos callejeros. Entonces acá tenemos el primer momento en el cual se desarrolló la primera cirugía, ¿no? Es el primer dato histórico, por así decirlo. Ok. Con el paso de los años, el desarrollo y la estandarización de las técnicas se han ido manejando, se han ido evolucionando, han arreglado bastante bien. Esto nos va a ayudar bastante porque tenemos que tener en cuenta de que las técnicas del manejo de las cirugías son importantes, ¿no? En este caso. Ok. Indicaciones. ¿Cuándo está indicado la cirugía de esterilización y castración? Bueno, básicamente para el control poblacional. Eso es importante entender. ¿Ya? Sí o sí, cuando hay control poblacional, tenemos nosotros que manejar ese tipo de cirugía. Protección de fauna silvestre también es importante, ¿ya? Porque tenemos en cuenta en algunos casos de que si hay algunos pacientes, por ejemplo, que nos vienen del exterior, entonces esos pacientes van a tener alguna posibilidad de repente de que haya algún evento distinto, ¿no? Eh, Erradicación de patologías heredables también, ¿ya? Porque en algunos casos estamos hablando de que hay enfermedades como
por ejemplo, la luxación de rodillas, estamos hablando, por ejemplo, de displasia de cadera, etcétera, enfermedades que son congénitamente manejables. Entonces, lo que nosotros queremos en estos casos es sí o sí o sí o sí asegurarnos de que no estas enfermedades no se lleguen a, digamos, a mantenerse, ¿no? En la escala de la secuencia genética de esos pacientes. Entonces, es importante también hablar de esto, ya que la esterilización y castración es parte de un plan del control de patologías heredables, tratamiento de enfermedades concomitantes. Obviamente estamos hablando de tumores a nivel de la tumores mamarios, estamos hablando de, por ejemplo, tumores a nivel del ano, etcétera, ¿no? Y hablamos de modificación conductual también, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchos dueños a veces nos dicen, ¿no? De que o sea, vienen con el objetivo de repente de que quieren esterilizar o quieren castrar a sus mascotas y pensando de que esto va a hacer de que cambie, ¿no? Su conducta del paciente, ¿no? De que ya, por ejemplo, si es macho, ya no sea tan mordelón, si es hembra, en el caso de las hembras, de que ya no tengan el componente de repente de que las persigan los machos, etcétera, ¿no? Esto es muy variable y muy controvertido, por eso lo pongo con un asterisco, ¿ya? Porque vamos a considerar la edad. ¿Qué significa eso? De que por ejemplo, mientras más temprano esterilizamos y castramos a los pacientes, obviamente estas conductas van a mejorar, ¿ya? O van a eliminarse por completo. Cuando esterilizamos y castramos a los pacientes a edad adulta, el problema principal que vamos a tener es de que ya las hormonas como la FSH, como la prolactina, como por ejemplo la progesterona, van a llegar a nivel cerebral, hacia el nivel de la hipófisis, y van a generar en este momento un problema que ya va a haber implantación de estas hormonas a nivel conductual. Entonces, no importa si ya esterilizamos o castramos a los animales adultos, estos pacientes ya van a tener el problema de las conductas no deseadas, ¿no? Entonces, si hablamos de modificación conductual, ojo, hay que tener en cuenta la edad, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿a qué edad está indicada esta cirugía? Bueno, la bibliografía aún no llega a un consenso de la edad apropiada. Sin embargo, vamos a considerar algunas cosas, ¿ya? Se ha evidenciado que el desarrollo de las patologías conductuales, neoplásicas, inmunomediadas, ortopédicas, urológicas en animales púberes y prepúberes, ocurriría si es que esterilizamos a las mascotas antes de las 8 a 12 semanas, ¿ya? Entonces, esto sí no se puede negar. Si nosotros esterilizamos y castramos a los pacientes antes de las 8 o 12 semanas de edad, hay muchas posibilidades de que desarrollemos alguna de estas enfermedades. Eso se ha hecho en estudios a largo plazo y se ha determinado esto, ¿ya? Pero tiene que ver mucho con un factor protector que solo ocurre en caninos de razas pequeñas, ¿no? Entonces, si solo ocurre en caninos de razas pequeñas, tenemos ahí un inconveniente, ¿no? O bueno, una ventaja en nuestro país. Acá en Perú, casi la mayoría de perros que tenemos son perros mestizos y enanos, son perros chicos, ¿ya? Pocos son los perros grandes, de razas grandes, por lo menos acá en Perú. No sé, en los países en los que estén ustedes, de repente quizás sea diferente, pero acá en Perú tenemos perros pequeños, ¿ya? Entonces, estos factores, lo que estamos hablando de las patologías concomitantes que pueden desarrollarse, están más abocados para realidades como, por ejemplo, Europa, ¿no? Donde el promedio de perro es un perro, por ejemplo, un San Bernardo, estamos hablando de un gran danés, perros grandes, ¿no? En esos casos sí están considerados de repente que pueden haber problemas. Entonces, en nuestra realidad, ya, de acuerdo a esto, mientras no existan situaciones de fuerza mayor, mi recomendación como profesional es de que más o menos esterilicemos y castremos a nuestros pacientes de 5 a 6 meses en adelante. Esa es la conclusión a la que llegamos. Ojo, esta es mi opinión personal. Cada uno de ustedes pueden tomar sus propias decisiones de acuerdo a lo que lean en la literatura, ¿no? Muy bien. Acá estoy compartiéndoles un estudio, ¿ya? Que se hizo en el año 2020. En este estudio, básicamente lo que se vio o lo que se evidenció es, digamos, evento que se hizo un estudio retrospectivo, ¿no? Más o menos de alrededor de una cantidad de X de pacientes
en los cuales sí se determinó de que la supresión de la hormona LH podría generar muchos problemas más adelante, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto, como dije, pero esto más que todo en países de Europa o América, ¿no? Donde los perros suelen ser grandes. Tal. Ok, ahora, tenemos que hablar sí o sí cuando hacemos cirugía, lamentablemente, aunque a muchos no les guste quizás, tenemos que hablar de anatomía, ¿ya? ¿Por qué es importante hablar de anatomía? Porque necesitamos entendernos y necesitamos tener en cuenta de que muchos pacientes cuando llegan a cirugía tienen cada uno una anatomía peculiar, pero mantienen una misma forma, ¿ya? Entonces, básicamente lo que quiero que entiendan es dos cosas. El ovario derecho, ¿ya? El ovario derecho suele estar mucho más hacia craneal, mucho más arriba, ¿ya? El ovario izquierdo suele estar un poquito más hacia ventral, está en esta posición de acá. Eh, Otra peculiaridad importante, por ejemplo, en el caso de las perras, ¿ya? En caninos hembras, es de que la bifurcación o el cuello uterino se encuentra muy próximo a la uretra, a la vejiga, perdón, y al colon, ¿ya? Entonces acá también tenemos en consideración estas estructuras anatómicas. Y los ovarios se encuentran íntimamente relacionados con el riñón, ¿ya? Con los riñones. Entonces, un truco de repente para ubicarnos ubicarnos en los ovarios cuando hacemos esta cirugía, es de que tenemos que estar cerca o tenemos que palpar los riñones, ¿ya? Muy bien. Acá hay otra imagen bien interesante de la, de la anatomía, pero esta es una vista lateral, ¿ya? Y acá vemos, pues, ¿no? Los ovarios están más o menos relacionados, están a la altura más o menos de la vértebra L5, L4. Eh, Como dije, el útero se encuentra, el cuerpo del útero se encuentra dorsal a la vejiga y se encuentra ventral al colon, ¿ya? Eso también tenemos que tenerlo en consideración. Muy bien. Y ahora, los vasos sanguíneos, la irrigación, ¿no? Los vasos sanguíneos que contiene o el aparato reproductor femenino, sean tanto en caninos como en felinos, tienen dos arterias importantes que se encuentran ubicadas laterales al, al cuerpo del útero, en el que tenemos por acá las arterias uterinas, ¿ya? Estas son importantes porque son las que van a irrigar a todo el mesometrio, ¿ya? Y tenemos también las arterias y venas ováricas, se encuentran acá, que forman parte del pedículo ovárico. Entonces, esto es importante entenderlo porque nuestra cirugía prácticamente se aboca a cortar esto, a ligar estas arterias y venas, a cortar esas arterias y venas y a cortar esas arterias y venas. Una vez que nosotros hagamos la ligadura de esto, nos va a asegurar y nos va a garantizar de que nuestra cirugía va a ser exitosa, ¿no? Muy bien. Ahora, en el caso de las gatas, ¿ya? Las gatas tienen un poquito más de laxitud, su útero suele ser mucho más laxo, ¿ya? Entonces eso también nos garantiza y nos asegura de que va a estar en una buena posición, va a estar en una buena forma, ¿ya? Igual que en el caso de los felinos, que en el caso de los caninos, vas a encontrarse dorsal a la vejiga, ¿ya? Algunas características importantes es de que el útero de las gatas es un poco más laxo, es un poquito más delgado. eh, los ovarios pueden encontrarse un poquito más en posición retroperitoneal, ¿ya? Acá hay una imagen muy buena en la que, por ejemplo, vemos, ¿no? El ligamento propio del ovario. A ver, vamos a acercar esto un poquito para que ustedes lo vean mejor. Acá está, ya está. En esta imagen, acá está la vejiga, ¿ya? Este ligamento redondo, el propio mesometrio, este es el cuerno uterino, el ligamento ovárico, el ovario como tal, ¿ya? Entonces, esto, bueno, es una imagen obviamente post-mortem de un cadáver, pero sí es importante que entendamos la anatomía del paciente para poder realizar esta cirugía, ¿ya? Muy bien. En el caso de los machos, ya no es muy complicado, ya nosotros lo sabemos. Los testículos se encuentran en una posición extracorpórea, ¿ya? O sea, se encuentran fuera de todas las cavidades corporales, se encuentran en un saco, que es el saco escrotal.
En el caso de los machos, se encuentra en una posición ventral a la parte perianal, ¿ya? Y básicamente se encuentran los testículos dentro del saco escrotal, ¿no? Tenemos varias capas, ¿ya? Lo más importante que entendamos es que hay una túnica vaginal. Una vez que nosotros aperturamos la túnica vaginal, vamos a encontrar el testículo, ¿ya? Como vemos aquí. Y el testículo está con un cordón espermático, el epidídimo, ¿ya? Y puede haber acá un músculo cremase. Entonces, esto es lo básico en el macho, ¿ya? Tiene varias capas el testículo. Cuando nosotros incidamos y hagamos la cirugía, tenemos que llegar a la porción craneal, ¿ya? Del testículo. Muy bien. Ok. Ahora, hablando de anatomía de los machos felinos, sí tienen una anatomía peculiar, ¿ya? Uno, primero, importante, es de que el pene sí se encuentra en una dirección caudal. El pene se encuentra caudal y los testículos se encuentran dorsales del pene, ¿ya? Entonces, esto ya lo hace un poquito, digamos, más delicado porque tenemos mucha proximidad de los testículos al pene. Así que cuando hagamos las cirugías hay que tener mucho cuidado porque a veces se puede lesionar la uretra, se puede lesionar el prepucio. Entonces, mucho cuidado con el tema de los machos. No hay mucha ciencia detrás de la anatomía, es igual que en el caso de los caninos, ¿ya? Tenemos acá, por ejemplo, el cordón espermático, tenemos los testículos, tenemos la túnica vaginal, el epidídimo. Entonces es muy parecido al caso de los machos, ¿ya? Es sencillo en realidad de encontrar. Ok, fisiología. Esto también es importante entenderlo porque es la única forma en la que nosotros podamos llegar a tener, digamos, conceptos para la cirugía. Espérenme un segundo, por favor. Ok, hablamos de testículos, ¿ya? En el testículo se van a formar, bueno, el testículo es un órgano hormonal, es un órgano que produce hormonas, ¿ya? Y a la vez también es un órgano que se encuentra, que es el responsable de la espermatogénesis. En el testículo es donde se desarrollan los espermatozoides, ¿no? Entonces, la principal hormona que va a generar el testículo es la testosterona, ¿ya? La testosterona básicamente se produce en las células de Leydig, ¿ya? Llegan a través de torrentes sanguíneos, se instalan en el hipotálamo y hacen un feedback en la glándula pituitaria y van a generar LH y FSH, ¿no? Y eso va a permitir la espermatogénesis. Entonces no es muy complicado la fisiología de los machos. Ok. Hay receptores de la hormona LH para las células de Leydig para la producción de testosterona. Ok. La espermatogénesis va a ser estimulada por la hormona FSH en los receptores de células de Sertoli. La GnRH va a regular en el hipotálamo la LH y la FSH. ¿Ya? Acá vemos más o menos cómo es el proceso de la espermatogénesis, ¿no? Esto ya lo habremos visto en los cursos de fisiología, ¿ya? Que básicamente es el desarrollo que hay de la crosoma, se va formando eh, la cola, la cabeza, etcétera, ¿no? Todo esto se hace dentro de... Doctor, disculpe, su Dígame. audio está muy bajo, por favor, ¿puede levantar el volumen? Ah, ¿me escuchan ahí mejor? Sí, doctor, ahí se escucha bien. Ya, perdón, sí, 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 el micrófono lo tenía un poquito lejos. Ok, gracias. Ya, estábamos hablando entonces de la espermatogénesis, ¿no? Acá tenemos desarrollando, ¿no? Los espermatozoides y esto ocurre dentro del testículo, ¿ok? No Entonces, se escucha nada, no hay audio. ¿me escuchan ahora? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, Yo sí le escucho perfectamente, perfectamente. perfectamente. Ya, si me Adelante, escuchan, sí. ¿me escuchan? Bien, genial, gracias. En el caso de los castrados, ya, perdón, en el caso de los perros machos, en los adultos, ya la testosterona usualmente llega a tener concentraciones No séricas hay de, audio, no se escucha. discúlpeme, unos me dicen que sí se escucha, otros me dicen que no se escucha. Perdón, Yo sí te doctor, se escucho escucha perfectamente. Debe ser perfectamente. su aplicación de la persona. Sí, por favor, que no interrumpa, está bien, perfectamente se escucha. Ya, Reinicia tu aplicación, señorita, porque sí se escucha bien. Sí, está Señores, ante excelente, todo, buenas el audio está noches. bien.
Prosiga, Ya, doctor, buenas por favor, que está noches. excelente el audio. ya, ok, listo, vamos a proseguir entonces. Ok, hablamos de que la testosterona sérica, ya en perros machos adultos, suele ser más o menos de 2 a 4 nanogramos por mililitro. Ya, esto más o menos para que lo tengan en consideración. En perros castrados puede llegar hasta 0,4 nanogramos por mililitro. Ya, entonces, obviamente, estas son consideraciones técnicas nada más para que ustedes lo tengan en cuenta. Pero siempre es importante que tengan estos datos, ¿no? Como relevancia. Ok. El problema principal con la testosterona ya es que muchas veces puede generar tumores en los testículos, ¿ya? Entonces, la exposición constante a testosterona puede generar, como vemos acá en la imagen, ¿no? Tumores. Lo más común es los tumores de células de Sertoli, ¿no? Que es lo que vemos acá, que puede generar algunos signos como, por ejemplo, feminización, es decir, los machos se vuelven atractivos para otros machos, puede generar conductas agresivas, etcétera, ¿no? La testosterona también lamentablemente tiene impactos sobre las glándulas perianales, ¿ya? O los áculos anales, ¿ya? Y también puede generar tumores. Entonces, en esto radica la importancia y por lo que yo recomiendo mucho la castración preventiva, ¿ya? Entonces, castrar a un animal tiene beneficios, sí, porque va a evitar obviamente de que hayan tumores testiculares más adelante cuando son adultos y va a generar también de que no hayan estos eventos de tumores o adenocarcinomas alrededor del ano, ¿no? Entonces también hay que tener en consideración eso. También otra cuestión muy común suelen ser las hernias perianales, ¿ya? No sé si lo habrán visto en algún momento, pero las hernias perianales son muy comunes y se postula, ya según algunos estudios, de que tiene mucho que ver con la influjo de testosterona sobre los músculos del diafragma pélvico, ¿ya? La próstata también tiene mucho que ver en esto cuando crece. Acá esta es una imagen clásica, ¿no? Nosotros levantamos la cola del perro, vamos a acercar la imagen, levantamos la cola del perro, ¿ya? Y vamos a ver un bulto al costado del ano, grandote, el perro no puede defecar, ¿ya? Esto es una hernia diafragma, una hernia perianal, ¿ya? Y básicamente tiene mucho que ver con el influjo hormonal de la testosterona. Entonces, la testosterona, ya a largo plazo, puede generar muchos problemas de salud a los pacientes, por lo cual se recomienda que la castración sea de manera preventiva, ¿no? Es eso para que ustedes puedan mencionar de repente a sus propietarios, a los dueños de sus pacientes, como motivos en los cuales les recomienden ustedes la castración, ¿ya? Ok. Ahora, si hablamos de las hembras caninas, la fisiología, ya la pubertad normal puede ocurrir entre los 6 a 24 meses, ya eso es lo normal que pueda ocurrir la, la, eh, la, digamos, la pubertad, ¿ya? En los perros más grandes tienden a alcanzar la pubertad a una edad mayor que los perros más pequeños, ¿ya? Eso también, ténganlo en cuenta, o sea, mientras más grande es la raza, la pubertad empieza mucho más antes, perdón, mucho más lejos, lento que en los perros pequeños. Ok. Los celos son divididos, son comunes durante el primer celo, ¿ya? Es decir, la perra sangra, luego deja de sangrar y vuelve a tener un celo durante unas 6 semanas después. Sin embargo, la fertilidad es normal para estos celos, ¿ya? Eso también tenganlo en cuenta. Acá tenemos el ciclo estral de las perras, ya no es muy diferente a otras especies, pero sí tiene peculiaridades importantes, ¿no? Tenemos un 9 días de proestro, que básicamente es donde empieza a ser atractiva hacia los machos, donde los machos empiezan a olerla, a perseguirlas. Tenemos 9 días de estro como tal, donde ya hay el sangrado, ¿ya? Si ha habido preñez, o sea, si ha habido concepción, vamos a tener la fase de diestro, ¿ya? Pero en las perras tenemos que entender que a pesar de que ha habido a pesar de que no haya habido, perdón, concepción, de todas maneras se va a formar un cuerpo lúteo. Ya las perras forman sí o sí un cuerpo lúteo, o sea, siempre vamos a tener progesterona durante 60 días, ¿ya? Y luego de ese tiempo vamos a tener un periodo de calma o un anestro de 90 a 150 días como tal. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esto básicamente es en la causa de las piometras, ¿ya? Bueno, ya muchos habrán escuchado, ¿no? Es una enfermedad bastante delicada, pero el principal inconveniente con la piometra es esto, ¿no? Que en este periodo del diestro
La progesterona que se da por el cuerpo lúteo, independientemente de si está preñada o no la perra, lo que va a generar es de que el cuerpo del útero produzca constantemente secreciones, ¿no? Las glándulas del endometrio van a generar un, digamos, una secreción normal. Y con el paso de los años, a partir de los 4 o de los 5 años, vamos a tener ya problemas de, primero una hiperplasia endometrial quística y finalmente vamos a tener ya una piometra, hemometra o mucometra, ¿ya? Entonces, esta también es una de las razones para explicárselo a los dueños, ¿ya? De que la esterilización preventiva puede ayudarnos a evitar de que haya infecciones uterinas, ¿no? Ok. El interestro, ya que es básicamente el diestro más el anestro, consta de 60 días, ya, más un anestro que puede tener un tiempo variable y la duración media es de 7 meses. Es decir, el cero en las perras le viene cada 4 a 6 meses en promedio, ya. Podemos decir 7 meses como una duración media. El anestro es un momento de reparación endometrial. En este momento el endometrio se mantiene, digamos, inactivo, ¿ya? En Beagle se ha documentado esto, ¿no? En la raza Beagles, que es básicamente un momento de reparación endometrial. Muy bien. Acá es lo que hemos estado conversando, ¿ya? Básicamente las hormonas en el cuerpo de la perra empiezan a tener, digamos, picos, ¿no? En el proestro, básicamente lo que empieza a subir exponencialmente es el estrógeno y alcanza su punto máximo cuando ya hay la ovulación en el estro, ¿ya? Y luego va cayendo, ¿no? La hormona de LH, que es la luteinizante, empieza a partir del día número 2 para generar la progesterona, ¿ya? La ovulación final se da aquí en este punto y el periodo fértil suele ser más o menos en los días 7, 8, 9 del estro como tal, ¿ya? Y la progesterona obviamente va a ir aumentando a medida que pasa el día estro. Entonces, todo esto para que lo tengan en cuenta es importante porque esto también explica mucho en qué momento debemos operar a las perras, ¿ya? Más adelante vamos a hablar de la pregunta clásica que nos hacen, ¿no? Si es recomendable esterilizar a una perrita que esté en celo o a una gatita que esté en celo. El endometrio está siendo reparado después de los efectos de la progesterona y durante el diestro, durante los 60 días anteriores, el verdadero anestro, es decir, el momento en el que el útero se encuentra fuera de, digamos, de actividad como tal, actividad hormonal, dura de 90 a 150 días después del parto o después del diestro. Ok, el proestro va a tener un promedio de 9 días de duración, pero puede durar de 3 a 17 días en promedio. Los machos van a seguir interesados en la hembra en este momento, las hembras no van a estar interesados en los machos, la vulva puede estar hinchada debido a la secreción de estrógenos por parte de los folículos en crecimiento, puede haber secreción serosanguinolenta de la vulva que va a resultar en la diapedesis de los glóbulos rojos a través de los vasos uterinos. La mucosa vaginal puede parecer suave porque el estrógeno va a provocar la retención de agua, ¿ya? La LH va a tener una frecuencia aumentada y se va a suprimir la FSH. El estrógeno va a provenir de los folículos en crecimiento y va a alcanzar su punto máximo al final del proestro. En realidad, ya lo que vemos acá es que la disminución del estrógeno al final del proestro hace que la perra muestre signos clínicos de celo y la testosterona es relativamente alta al final del proestro, ¿ya? Entonces, si le hacemos un dosaje de progesterona a una perra que está en proestro, podemos observar de repente de que tiene valores de testosterona de 0.4, 0.6 nanogramos por mililitro. Entonces, eso también tengámoslo en cuenta. Y esto puede deberse a un respaldo de las índices de estrógeno, ¿no? Lo que puede resultar en un comportamiento masculino por parte de la perra, como mostrar otros perros. El estro tiene una duración en promedio de 9 días y puede ser tan corto como 3 días o a lo largo 21 días. Tanto el macho como la hembra van a estar interesados en uno como el otro. La perra va a agitar su cola como si permitiera el acceso a la vulva. Y la ovulación ya sabemos que ocurre 24 a 48 horas después del pico del LH, es decir, en el día 3 o 4 del estro. Y obviamente, como habíamos dicho, la progesterona se eleva durante todo el diestro, ¿no? La progesterona va a alcanzar su punto máximo en los 15 a 30 días del diestro, más o menos 15 a 80 nanogramos por mililitro. Ok, ahora, acá tenemos algo que de repente muchos han escuchado, que es la pseudopreñez, ¿ya? O la pseudociesis, también es el término médico como tal. Eh, Básicamente, la pseudopreñez, como hemos dicho, se da en esta etapa, ya en la etapa de que ya ovuló, hubo el estro, y la progesterona por el cuerpo lúteo empieza a aumentar.
La progesterona, como hemos dicho, que se genera en el cuerpo lúteo, se genera sí o sí, a pesar de que la perrita no haya sido de repente copulada, ¿no? Que no haya habido concepción. Siempre van a formar un cuerpo lúteo. Entonces, eso hace ya de que aumentos de progesterona hagan también que aumente prolactina, de que haya también oxitocina en el cerebro, y eso genera eventos de falsa preñez, ya que vamos a verlos con las glándulas mamarias más crecidas de lo normal, comportamientos de anidamiento. Entonces, perras que constantemente hacen falsa preñez tienen más posibilidades de tener tumores mamarios. Así que, a ver, ¿alguien ha levantado la mano? ¿Puedes activar tu audio si gustas? Luis Mendoza. Hola, Luis Mendoza. Ok, ya bueno. Sí, hola. Hola, Luis Mendoza. Ok, ya bueno, las preguntas las dejamos al final, ¿ya? Cualquier consulta las dejamos al final. Doctor, Sí, dime. Hola. doctor, buenas noches, disculpe que lo interrumpa. Un poquito súbale a su audio la computadora. Escucho varios reclamos por el grupo y me dice que en su lacto de ellos tiene poco volumen. Dice, de su computadora le puede subir más volumen para que ellos puedan escuchar y entender un poco mejor y hacer buenas preguntas. Gracias. Ya, ok, dame un segundo, voy a tratar de arreglar esto. Dame un segundo. A ver. Ya, ok. Creo que ahí me van a escuchar un poco mejor, ¿ya? Estoy pegándome mucho más al micrófono para que puedan escuchar. Eh, Estábamos hablando ya ya, perfecto. Estábamos hablando de que en este caso hay una etapa de diestro, ¿ya? Y la progesterona va a aumentar y esto va a generar un evento de que la prolactina esté incrementada, ¿ya? Esto hace de que los eventos de pseudopreñez sean constantes y puedan generar de que hayan tumores mamarios más adelante. Entonces, el objetivo de esto es lo que buscamos, es la esterilización preventiva para evitar estos casos de pseudopreñez. No hay un tratamiento específico para evitar de que las perras dejen de sufrir de pseudopreñez, sino que lo que queremos nosotros es de que nuestros pacientes no tengan esto, ¿no? Entonces, la esterilización preventiva es lo único que va a ayudar a que esto no ocurra de tal manera. Muy bien. A ver, vamos acá. En las hembras, ya en las hembras felinas, hay algunas diferencias con respecto a las hembras caninas, ¿ya? Básicamente son estacionales y de ovulación inducida, ¿ya? La pubertad en el gato generalmente ocurre entre los 9 o 10 meses de edad, ¿ya? Sin embargo, la pubertad puede ocurrir tan pronto como a los 4 meses o tan tarde como a los 2 años, ¿ya? El proestro, en el caso de las gatas, este periodo precede al estro, ¿ya? Dura de 1 a 2 días en promedio. La fase a menudo no se observa y se ve en solo 16% de los ciclos, ¿ya? El estro, ya el estro en el caso de la gata es de ovulación inducida. ¿Qué significa que sea de ovulación inducida? Bueno, básicamente significa de que necesita necesariamente que haya copulación para que los pacientes, para que las gatitas puedan llegar a tener celo como tal, ¿ya? Eso también tengámoslo en cuenta. Hay un micrófono prendido, por favor, ¿pueden apagarlo? Hola, hay un micrófono prendido. Por favor, apáguenlo. Ya, muchas gracias. Ya, estábamos hablando de que las hembras felinas tienen ovulación inducida, ¿ya? La ovulación inducida, necesariamente depende de la cópula en el caso de los machos. Si es que no ovulan, va a haber un evento de un interestro, Gracias. 1 a 10 días. Por favor, apaguen su Bien. micrófono. No sé quién tiene el micrófono prendido, apáguenlo, por favor. Vamos a ver. ¿Sí? Hacemos concurso de disfraz.
Por favor, hay un micrófono prendido, no podemos continuar si no lo apagan ese micrófono. Listo, ya creo que lo apagaron. Muy bien. Ok, continuamos, ¿ya? Eh, vámonos acá. El estro en las gatas dura aproximadamente 3 a 16 días, ¿ya? Tiene un promedio de 7 días en promedio, y luego va a desaparecer de 3 a 14 días, un promedio de 9 días. Los cambios del comportamiento son más pronunciados en el estro que en el proestro, ¿ya? Y sin embargo no se evidencian cambios notorios en la apariencia o el tamaño de los genitales externos. No es como en el caso de las perras. En las perras sí hay crecimiento de la vulva, se dematiza la vulva. En las gatas no, no ocurre esto, ¿ya? Eh, acá vemos, por ejemplo, ¿no? El signo clásico en las hembras es que uno le frota, por ejemplo, muy cerca a la zona perianal y le lateralizan su cola y al momento de lateralizar su cola nos muestran la vulva, ¿no? Entonces esto es un signo clásico de celo. Es de ovulación inducida porque las espículas que tiene el pene masculino al momento de la penetración en la vulva van a generar un evento de estímulo para que haya liberación de la hormona FSH, para que haya la liberación del óvulo como tal. Y también hay algunos otros factores en la hembra felina, que hacen la ovulación, ¿no? Por ejemplo, el hecho del mordisqueo que hacen los machos a nivel del pliegue cutáneo de la nuca, el frotamiento que hacen en la zona lumbar también estimula la ovulación, ¿ya? Entonces, como hemos dicho, la ovulación va a desencadenarse en la cópula o por la estimulación mecánica de la vagina, ¿ya? La estimulación de los nervios de la vagina va a provocar una estimulación refleja del hipotálamo a través de las vías del nódulo espinal. El hipotálamo va a liberar la hormona liberadora de gonadotropina, GnRH, que va a actuar sobre la hipófisis anterior, lo que a su vez va a provocar la liberación de la hormona luteinizante. LH entonces va a estimular la ovulación y va el desarrollo de los cuerpos lúteos. ¿Ok? Esto ya para que lo tengamos un poquito esquematizado. Ya acá están los cuernos uterinos, acá está el útero, la vagina, acá está. Si hay estimulación de la vagina, ¿ya? Va a eso llegar directamente hasta la adenohipófisis, eso va a generar GnRH, esto va a estimular a los cuerpos lúteos y va a generar la ovulación y se va a formar luego progesterona, ¿no? Ok, acá entonces viene la pregunta grande que vamos a responder nosotros, ¿no? Cuando vienen los propietarios y nos dicen, ¿puedo esterilizar a mi mascota en celo? Bueno, eso va a depender de muchos factores. Algunos ya dicen, por ejemplo, de que hay mayor irrigación y por ende mayor riesgo de hemorragia, ¿ya? Esto es falso, ya que los estrógenos estimulan vasodilatación, más no angiogénesis, ya no significa que van a crecer nuevos vasos, no significa de que los vasos van a ser más pronunciados. Lo que sí puede pasar es que puede disminuir el tiempo de coagulación, pero eso solo es unas horas mientras el pico de estrógenos es alto, ¿ya? Es decir, si la esterilizamos, si somos, digamos, tenemos tan mala suerte de que esterilizamos a la mascota justo en el momento de que está teniendo pico de estrógenos, entonces en ese momento sí puede haber, digamos, coagulación, de repente disminución en el tiempo de coagulación, ¿no? Pero esto es muy en un momento muy, muy cortito, ¿no? Son unas horas nada más, ¿no? Entonces, hay que considerar también que el celo va a persistir después de la cirugía y por ende puede ser un poco incómodo para el postquirúrgico, ¿no? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos ya con esto, con el tema de si esterilizamos en celo o no? Mi recomendación es de que sí, se puede esterilizar, no hay ningún riesgo, ¿ya? Lo que van a notar ustedes en la cirugía, básicamente, es de que van a encontrar de que quizás sea un poquito más friable los tejidos, por ahí pueden estar un poquito más congestionados los vasos sanguíneos, ¿ya? Y como menciono, ¿no? De que de repente la perra va a seguir en celo posterior a la cirugía y por ahí los machos pueden estar oliéndola, molestándola, ¿ya? Sin embargo, con la experiencia adecuada, con el manejo adecuado, no debería ser un inconveniente. Así que hay que quitar ese mito de que no se puede esterilizar a las perras en celo, ¿no? Hay artículos suficientes y hay bibliografía que nos sustentan de que sí se puede esterilizar una perra en celo, hay que tener los cuidados necesarios nada más, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué consideraciones prequirúrgicas debemos de tener antes de aventurarnos a hacer una cirugía de esterilización o castración?
Primero, importante es el consentimiento informado, ¿ya? Por favor, siempre eso les voy a suplicar, informen bien al propietario todo lo que van a hacer ustedes. Esto más que todo para cuidarnos de temas legales y porque obviamente somos médicos, ¿ya? Hay que mentalizarnos muy bien, por favor, de que nosotros somos médicos, ¿ya? Y la medicina es una ciencia o es una ciencia muy bonita, pero también es una ciencia en la cual nos permite confortar a las personas, ¿ya? Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Nosotros debemos informar absolutamente todo lo que va a suceder durante la cirugía, los beneficios, los contras, y debemos asegurarnos de que el paciente, el dueño del paciente, entienda y esté seguro al 100% de todo lo que va a suceder durante este procedimiento. Lo que esperamos que suceda después, por ejemplo, en la recuperación, en cuántos días puede ya empezar a comer, etcétera, ¿no? Qué tipo de anestesia vamos a usar, qué corte vamos a hacer, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros confirmemos a los propietarios, le digamos a hacer entender a los propietarios y que nos firmen un documento, ¿ya? Esto nos va a ayudar mucho a respaldarnos a nivel legal y obviamente también va a elevar un poco nuestro estatus como médicos, ¿ya? Acá, por ejemplo, este es la autorización del Colegio Médico Veterinario que tenemos acá en Perú, ¿ya? Donde básicamente, ¿no? El propietario pone su nombre, luego del yo, luego pone que autoriza que intervengan a su mascota, acá va el nombre del propietario, ¿ya? Del doctor, perdón, en mi caso, por ejemplo, caía mi nombre, y acaba la fecha, ¿no? Esto es un consentimiento básico, ¿ya? Pero básicamente esto nos asegura un poquito de que no va a haber alguna querella judicial ni otras cosas, ¿no? Pero sin embargo, esto es algo muy básico, ¿ya? Yo les recomendaría que tengan formatos, pueden googlearlo, ¿ya? Hay formatos de consentimientos informados donde se detallan todos los procedimientos por escrito. Entonces, eso nos garantiza un poquito más de que estamos haciendo bien nuestro trabajo y de que estamos defendiéndonos, ¿no? Legalmente también. Porque hay que entender que las cirugías, lamentablemente, siempre van a ser riesgosas, siempre. Ya sea una simple castración, siempre puede haber algún inconveniente que escape de nuestras manos, ya, y lamentablemente nuestro paciente fallezca. Y si nosotros no hemos hecho firmar documentos, ya vamos a tener complicaciones legales, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, los consentimientos informados básicamente detallan riesgos, beneficios, posibles complicaciones, beneficios de las técnicas, datos, técnica y datos en ambas partes, ¿ya? Tanto de nosotros como de los propietarios. Entonces, es importante llevarnos bien con los propietarios, hacer firmar todo esto para que todo quede de la mejor manera, ¿ya? Y otra cosa que yo siempre digo es que las cirugías, ya cuando los propietarios nos dicen, ¿no? Doctor, usted me garantiza de que todo va a salir bien, que deme la garantía, por favor, de que todo va a salir bien y mi perrita no se va a morir. Ok, acá el ejemplo que ustedes pueden ponerle es de que hacer una cirugía es como pilotear un avión, ¿no? Es imposible de que un piloto de avión les diga a ustedes, señores, les prometo que el avión no se va a caer, no va a haber ninguna turbulencia, porque eso escapa muchas veces de las manos. Puede ser un gran profesional el piloto, sin embargo, pueden haber turbulencias, pueden haber algunos factores externos que hagan que el avión se caiga, ¿no? Y hay algún accidente. Igualito es en nuestro caso, ya nosotros podemos estar muy preparados, podemos tener mucho cuidado, etcétera. Sin embargo, pueden haber factores externos, tanto del paciente, ya, que pueden hacer de repente de que el paciente fallezca. Entonces no podemos dar las garantías al 100% de que no va a fallecer el paciente, ¿ya? Obviamente, debemos estar preparados, ser lo más, digamos, éticos posibles y asegurarnos de que estamos realizando todo de la mejor manera, pero eso sí mencionan siempre a los propietarios que el riesgo cero no existe, ¿no? Muy bien. Entonces, también necesitamos exámenes prequirúrgicos, esto es obligatorio, van a ser basados en la anamnesis, ¿ya? Lo más básico que yo pido es un hemograma y un uroanálisis. ¿Por qué? Porque el hemograma nos va a permitir ver más que todo cómo están funcionando, digamos, sus glóbulos rojos, cómo está la hemoglobina, cómo están sus células de defensa, los leucocitos, las plaquetas también cómo están. Nos da información muy relevante para la cirugía y un uroanálisis que básicamente nos permite saber cómo está funcionando el riñón, ¿ya? Y por ahí también podemos ver algún tema hepático, por ahí. Entonces, esto es importante porque también nos va a garantizar de que todos los fármacos que nosotros inoculemos durante la cirugía, ¿ya?
tanto para la anestesia como los antibióticos, los antiinflamatorios, van a funcionar bien en nuestro paciente. Entonces, si existe alteración en alguno de estos exámenes, como el hemograma o el uroanálisis, podemos ir a exámenes complementarios, ¿ya? O si sospechamos de patologías adicionales. Con exámenes complementarios, estamos hablando básicamente de una ecografía o de una radiografía, o también estaríamos hablando de, por ejemplo, un examen de repente de bioquímica sanguínea, etcétera, ¿no? Acá estoy poniendo los valores de referencia, ya para caninos. La hemoglobina, más o menos en perros normales, de 12 a 18, es lo aceptable. Los leucocitos, el valor mínimo es de 6 a 17. Esto va a depender de cada laboratorio y del paciente también, ¿ya? Y las plaquetas también es variable de 120 a 500.000, ¿ya? Pero valores mínimos que se piden es de 120.000, ¿ya? Los leucocitos, básicamente los valores que más importan son los valores absolutos, ya linfocitos, eosinófilos, monocitos, etcétera. Entonces esto siempre por favor hay que saber leer bien los exámenes, hay bastante información al respecto, pero hay que recordar que no solamente es una cirugía lo que estamos haciendo, sino que tenemos que defendernos nosotros con exámenes, ¿ya? Debemos sustentar que nuestro procedimiento va a salir bien y que estamos haciendo las cosas bien con exámenes, ¿ya? Ok. Entonces, la anestesia, vamos a hablar muy básicamente de anestesia porque lo que nos atañe ahora es la cirugía, ¿ya? Pero vamos a hablar de algo que muchos de ustedes se cuestionan, ¿no? De qué es mejor, la anestesia inhalatoria o la anestesia intravenosa. Bueno, en ambos casos, la única diferencia es que las rutas farmacocinéticas son diferentes. En el caso de la anestesia inhalatoria, los fármacos que van a deprimir al cerebro, actúan a nivel pulmonar, ¿no? Y a través de los pulmones se van hacia el torrente sanguíneo, llegan hacia el cerebro y lo deprimen. En el caso de la anestesia intravenosa, van por a nivel del hígado, se metabolizan en los riñones, ¿ya? Y los metabolitos activos son los que generan la pérdida de conciencia. Pero en ambos casos el objetivo es el mismo. Lo que buscamos es una anestesia, es decir, que haya una supresión de la conciencia de nuestro paciente, ¿ya? Entonces, ¿cuál elegiríamos? Bueno, va a depender de la clasificación ASA, ¿ya? La clasificación ASA es una clasificación del 1 al 5 de acuerdo al estado del paciente que nos da la Asociación Americana de Anestesiología, ¿ya? Muy, muy básico para que lo tengan ustedes, vamos desde ASA 1, que es un paciente sano, y el ASA 5 ya es un paciente moribundo, ¿ya? Esto es para que ustedes puedan clasificar al paciente y de acuerdo a esto se elige un protocolo de anestesia. En ambos casos, ya sea inhalatoria o intravenosa, el uso de oxígeno es vital y es obligatorio. No podemos prescindir del uso de oxígeno, ¿ya? ¿Por qué en algunos casos dicen que la anestesia inhalatoria es más segura? Porque obligatoriamente para usar anestesia inhalatoria necesitamos oxígeno, ¿ya? Entonces, en cambio, cuando usamos anestesia intravenosa, no suelen oxigenar al paciente, no suelen poner una mascarilla o intubar al paciente. Por eso, muchas veces es más segura la anestesia inhalatoria que la intravenosa, pero no significa necesariamente que una sea mejor que otra, ¿ya? Lo que debemos garantizar es de que hay un plano anestésico adecuado, que nuestro paciente en ningún momento tenga conciencia, que no se despierta a mitad de la cirugía. Y lo más importante es que haya una analgesia, ¿ya? Que el paciente nunca sienta dolor, por favor, en ningún momento de la cirugía. El momento más crucial en el que puede haber dolor es en la tracción de las gónadas, ya sea en el macho, por ejemplo, cuando estamos sacando los testículos y jalamos el cordón espermático, eso duele bastante, es un momento muy, muy doloroso de la cirugía. Y en el caso de las hembras, cuando jalamos el pedículo ovárico, eso duele bastante también. Ahí es donde debemos tener a la mano nuestros fármacos analgésicos, ¿no? Un buen plan analgésico. Y ojo, por favor, muchos habrán visto este medicamento que es el Ketacil, que es la combinación de ketamina con atropina y silacina, ¿ya? Yo no recomiendo para nada, por favor, este medicamento. ¿Por qué? Uno, porque la combinación de estas drogas es innecesaria. El uso de ketamina, atropina y silacina. La atropina, en muchos libros ustedes antiguos van a ver de que dicen, ¿no? De que se debe incluir atropina para todos los procedimientos, para que no salive, para que no haya paro cardíaco, ¿ya? Pero muchas veces puede suceder lo contrario, podemos agitar el músculo cardíaco, podemos desgastarlo. Ahora, la combinación de estos tres fármacos hace de que no podemos nosotros ajustar la dosis adecuada. Si, por ejemplo, queremos manejar la dosis de ketamina a 10 miligramos kilo, ya la silacina la estaríamos manejando a 2 miligramos kilo, que es muy alto. Si queremos bajar la dosis de silacina, bajaríamos la dosis de ketamina. Entonces, no nos permite ajustarnos a un protocolo adecuado.
Mi recomendación es de que ustedes utilicen fármacos independientes. Está bien utilizar la combinación de ketamina con silacina, pero tengan un frasco de ketamina y un frasco de silacina aparte, ¿ya? Y ustedes van a ir jugando. Esto es otro tema. Después, ojalá tengamos una charla de anestesia, ya que también es una especialidad que yo tengo. Eh, pero por favor, no utilicen estos fármacos que son combinados, porque no tienen ninguna utilidad y al contrario, van a meterse en más problemas de los que de repente podrían evitarse, ¿ya? Y por favor, hay que evitarnos ya las costumbres antiguas de creernos todólogos, ¿no? De que nosotros podemos hacer todo a la vez, anestesiar y operar al paciente. Siempre, por favor, contemos con un profesional anestesiólogo, porque es la única manera en la que podamos desarrollar bien nosotros nuestros protocolos quirúrgicos, asegurarnos y concentrarnos netamente en la cirugía y que un profesional a cargo esté a cargo de la anestesia, ¿ya? Es la única manera en que vamos a garantizar de que todo este procedimiento va a salir bien. Muy bien. Ahora, la cirugía, ya, sea cual sea, ya, tiene principios. Este señor de acá es el doctor William Halsted, ya, es uno de los padres de la cirugía moderna y tiene 7 principios básicos, ya, que sirven para todo tipo de cirugía y que por favor deberían ustedes tenerlo muy grabados, ya, muy en cuenta, porque es la única manera en que van digamos, aceptar, ya, o van a tener resultados aceptables, ¿ya? Lo primero es garantizar una correcta hemostasia, es decir, debemos asegurarnos de que el sangrado sea mínimo, ¿ya? Debemos evitar esos campos quirúrgicos llenos de sangre, sangrados por todos lados. Al mínimo, si evitamos los sangrados en la cirugía, es mejor. Debemos ser asépticos al máximo posible. Por favor, utilicen mascarillas, utilicen gorros quirúrgicos, utilicen camisolines, guantes quirúrgicos estériles, todo lo que minimiza los riesgos de contaminación. Hay que ser muy delicado con los tejidos, por favor. Hay que asegurarnos de que nuestros pacientes sean, digamos, tratados de la mejor forma. Entonces, al momento de la cirugía, seamos muy delicados. Debemos preservar el aporte vascular, ¿ya? Eso básicamente nos garantiza de que nuestro paciente tenga, digamos, los vasos sanguíneos intactos, solamente ligar lo necesario. Hay que garantizar una tensión mínima en los tejidos, es decir, que hay que ser muy cuidadoso cada vez que hagamos las suturas, no apretar mucho las suturas, no jalar de más los tejidos, ¿ya? Debemos aposicionar correctamente los tejidos una vez que estamos cerrando las capas cutáneas, musculares, debemos juntarlos bien y debemos evitar los espacios muertos, ¿ya? Estos espacios muertos, pueden buscar más información, pero básicamente es el motivo por el cual se generan los seromas, que muchos de ustedes de repente lo habrán visto, ¿no? Cuando han hecho cirugías, después se forma un seroma, una bola en el momento, en el lugar del corte, de la incisión. Esto básicamente es porque no hemos cerrado espacios muertos, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué necesitamos para una cirugía de este tipo? Bueno, los materiales básicos son pinzas hemostáticas, pinzas mosquitos, pinzas Kelly y Rochester, ya que son estas de acá. Las Rochester son las más largas, las Kelly son las medianas y las mosquitos son las chiquitas. Son pinzas hemostáticas que nos van a permitir llegar a tener control de los vasos sanguíneos. Mango de bisturí número 4, importante, por favor, siempre trabajen con un mango de bisturí, no trabajen solamente con el bisturí. Pinza Adson dentada, ya que es esta que está aquí, ya que yo la recomiendo mucho para el control del manejo de los tejidos. La tijera Metzenbaum, que es una tijera de corte delicado, ya que es esta que está acá. La tijera Mayo, que es para cortar músculo, que es para cortar piel. Portagujas para manejar nuestras suturas. Pinzas de campo, por favor, importante para hacer que nuestro campo quirúrgico no se mueva. Y las suturas adecuadas, ¿ya? Las suturas adecuadas, básicamente estamos hablando de que debemos utilizar material absorbible, ¿ya? Lo más común que pueden conseguir es el ácido polirglicólico. Hay diversos materiales, ya hay diversos tamaños, ¿ya? Pero básicamente para que no se pierdan ustedes va a depender, ¿no? Mientras más grande es el número de ceros, por ejemplo, estamos hablando de 6 ceros, es más delgado el hilo, ¿ya? Y mientras más nos acercamos al uno, ¿ya? Estamos hablando, por ejemplo, una sutura uno es mucho más gruesa, una sutura 5 es mucho más gruesa, ¿ya? Entonces, lo que usualmente pedimos para una cirugía de esterilización suele ser 2 ceros, hasta cero, más o menos por ahí. 2 ceros, cero es suficiente. 3 ceros podríamos utilizarlo para un gatito, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos a aquí. La asepsia y antisepsia.
Ya, como habíamos hablado, tener mucho cuidado con la contaminación, ¿no? Esto va a evitar las infecciones de sitio quirúrgico. El ser muy cuidadoso con la limpieza de nuestros protocolos quirúrgicos va a mejorar nuestra tasa de éxito, ya va a hacer que nuestras cirugías sean mucho más exitosas, dignifica nuestra profesión, ya esto ténganlo en cuenta de que si nosotros somos limpios en nuestro procedimiento quirúrgico, vamos a dignificarnos, ¿no? Hay que recordar, somos médicos, por favor. Lo ideal es que esterilicemos nuestros materiales con el autoclave, ¿ya? No de repente en clorexidina, en yodo o en los hornos de repente, no. Lo recomendable es el uso de autoclave y preparar un campo quirúrgico adecuado y lavarnos las manos bien, ¿ya? Hay técnicas de lavado quirúrgico adecuadas. El lavado quirúrgico son en 3 tiempos. El primer lavado se hace desde la punta de los dedos hasta la mitad del antebrazo, ¿ya? El segundo lavado se hace de la punta de los dedos hasta el codo y el tercer lavado de la punta de los dedos hasta la mitad del cúbito y el radio, ¿ya? Hay que asegurarnos bien de lavar todas las superficies corporales, que tenga todas las superficies palmares, dorsales de la mano, ¿ya? Y siempre mantener esta posición que vemos acá. Siempre hay que asegurarnos que las manos se encuentren en esta posición después del lavado de manos. Y como he dicho, por favor, el uso de batas y campos quirúrgicos es obligatorio, ¿ya? No podemos esterilizar una mascota castrar a un paciente si es que no tenemos campos ni bata quirúrgica, ¿ya? Ok. Todo esto que vemos acá está fatal, está mal, por favor, no lo haga, ¿ya? Error principal que vamos a ver en cada imagen, ¿ya? Acá, muy bien, tenemos un campo quirúrgico, protegemos a nuestro paciente, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Estos guantes posiblemente no sean guantes estériles, sean guantes de inspección. No tenemos acá una bata quirúrgica, ¿ya? Entonces significa que este antebrazo, que posiblemente sea lavado quizás las manos, pero acá hay bacterias, ¿ya? Y estas bacterias pueden chocar este campo quirúrgico y pueden generar una infección. Entonces, esto de acá está fatal, está mal. Acá, horrible. ¿Por qué? Porque no tenemos un campo quirúrgico que cubra todo el paciente. Estos pelos van a entrar acá, a la herida como tal. La cirujana, bueno, tiene su gorro, tiene su tapabocas, eso está genial, pero no tiene un campo, una bata quirúrgica, ¿ya? Entonces, estos pelos del antebrazo, toda la suciedad de acá, va a llegar a chocar el campo quirúrgico, ¿ya? Entonces, hay que evitar esto. Esto ya ni que hablar, pues, ¿no? Esto ya es un horror, es una cachetada a nuestra profesión, ¿no? Por favor, esto nunca, no hagamos esto, no hay gorro, no hay mascarilla, no hay guantes, entonces esto no se hace, ¿ya? Acá vamos a tener una complicación grandísima, vamos a tener infecciones de sitio cutáneo, entonces esto no. Acá podemos decir, bueno, todo está bien, ¿no? La cirujana tiene su ropa quirúrgica, tiene su bata, tiene sus guantes estériles, está usando un campo, tiene gorro, tiene mascarilla, bonito. Pero el campo no cubre al paciente, ¿ya? Entonces, por el aire, ya lamentablemente los quirófanos que tenemos no son quirófanos estériles al 100%, estos pelos, ¿ya? En algún momento están rozando la bata de la cirujana o por el aire de estos pelos pueden llegar a entrar a la herida. Entonces, por favor, podemos utilizar campos más grandes que cubran a todo el paciente y toda la mesa quirúrgica, ¿ya? Entonces, ¿cuál es lo ideal? ¿Cómo debemos trabajar? Debemos trabajar con bata quirúrgica y un campo quirúrgico, ¿ya? Esto de acá es bien común, ya que muchas veces llega nuestro paciente con la herida abierta, ¿ya? Y muchos de nosotros lo que hemos dicho muchas veces es, uy, no, rechazó la sutura, ¿no? O se lamió el paciente. Nada que ver, colegas. Tiene mucho que ver esto, con nuestra asepsia y antisepsia. Si somos poco asépticos, poco higiénicos, como en este caso, no le echemos la culpa a las suturas, ¿ya? No le echemos la culpa que hubo una reacción. Principalmente lo que sucede es que el cuerpo va a tener una reacción a las bacterias que nosotros hemos implantado, ¿ya? Si sucede esto, ya lo que yo más recomiendo es no vuelvan a suturar, ya no vuelvan a suturar, salvo que se haya abierto, pues no se haya hecho una hernia abdominal por obvios motivos, pero no vuelvan a suturar, dejen que esto cicatrice por segunda intención. En un lapso de 1 o 2 semanas esto va a cerrar por sí solo, ¿ya? Si vuelven a suturar esto que ya está infectado, olvídense, va a volver a abrirse, van a tener problemas, etcétera. Manéjenlo por segunda intención, ¿ya? Ok, acá estábamos diciendo
El uso de los bandiles es importante. Cuando nos pongamos los guantes deben cubrir toda la muñeca, ¿ya? Y deben cubrir también las mangas de la bata quirúrgica. Los campos pueden ser fenestrados, ¿ya? Este es un procedimiento, por ejemplo, que yo he hecho, este soy yo, ¿ya? Y como vemos, ¿no? Podemos utilizar un gorro que cubra toda nuestra cabellera, ¿ya? Una mascarilla buena, de buena calidad. El uso de lentes es básicamente permitido, ¿ya? Siempre y cuando estos lentes no se caigan, no se muevan, estén bien asegurados, ¿ya? El campo quirúrgico debe cubrir a todo el paciente y debemos utilizar pinzas de campo. Estas son pinzas de campo, ¿ya? Entonces, esto es lo correcto, que nosotros podamos realizar un procedimiento quirúrgico. Ok, esto de acá es lo que les comentaba, este es el autoclave, que básicamente es para esterilizar los materiales. No es muy caro, acá en Perú, por ejemplo, uno los podemos conseguir alrededor de $300 por ahí. Funcionan a electricidad y necesitan agua destilada, pero esto sí nos va a asegurar de que todo nuestro instrumental quirúrgico, nuestra bata quirúrgica y todas las gasas estén estériles al 100%. Estos hornos son opcionales, se pueden utilizar, pero el calor seco no garantiza de que se destruyan esporas. Esterilizar con yodo nuestro material quirúrgico no es muy recomendable por varias razones, porque puede generar irritación en los tejidos, porque el yodo no esteriliza al 100% el material y porque vamos a desgastar y vamos a corroer nuestro material quirúrgico, ¿no? Ahora es importante rasurar a nuestro paciente, ¿ya? Porque el rasurado va a garantizarnos de que no entren pelos que contaminen nuestra herida quirúrgica, ¿ya? Entonces, ¿qué cantidad debo rasurar? Bueno, si nuestro corte va a ser, por ejemplo, de 2 centímetros, 3 centímetros, lo que se recomienda es que sea 5 veces la longitud. Por ejemplo, estamos hablando, si son 2 centímetros el corte, estamos hablando de que sean 10 centímetros de diámetro, ¿ya? Entonces contamos 10 centímetros desde el medio de diámetro y todo eso es lo que debemos de rasurar. No solamente rasuramos un cuadradito, nada más, rasuramos todo el abdomen para garantizar de que no entren pelos a nuestra herida, ¿ya? Por cuestiones de tiempo no vamos a poner estos videos, pero de todas maneras lo dejo en las diapositivas, ¿ya? Para que ustedes, que van a compartir con ustedes las diapositivas, donde veamos la preparación del campo quirúrgico, ¿ya? A ver, vamos acá. Ahora, otra pregunta grande. ¿Son las OVHs y las orquiectomías cirugías básicas? Muchas veces en la universidad nos han dicho, ¿no? De que lo básico para poder hacer una cirugía, o para las cirugías con las que nosotros empezamos, deberían ser las cirugías de OVHs y orquiectomías. Bueno, esto es falso, ¿ya? Son cirugías complejas, son muy complejas en realidad. Necesitamos, uno, reconocer las estructuras anatómicas, necesitamos tener buena maniobrabilidad, necesitamos tener buenas técnicas de ligadura, buen dominio de patrones de sutura, ¿ya? Entonces, según un estudio que se ha hecho, ¿ya? La curva de aprendizaje para hacer ovariohisterectomía en perros y gatos, ¿ya? Más o menos dicen de que se necesita aproximadamente 3 semanas de entrenamiento, ¿ya? O sea, no es que se aprendan de la noche a la mañana, no son cirugías sencillas. Más o menos para que un médico veterinario que recién está empezando domine esta cirugía necesita por lo menos 3 semanas, ya 3 semanas de aprendizaje intensivo. Entonces, por favor, si es que estamos empezando, siempre asesórense con alguien que esté a su lado. Es la única manera que ustedes se sientan seguros y de que ustedes puedan aprender, ¿ya? Yo le estoy dando algunas pautas, le estoy dando algunas indicaciones, pero lamentablemente estas cirugías, la única manera de que se aprendan son con la práctica, ¿ya? Entonces siempre, por favor, asistan a cursos, asistan a talleres, que puedan garantizarles de que ustedes tengan a alguien al lado que les asegure cómo hacer el procedimiento y ustedes tengan confianza, ¿ya? Porque en realidad todas esas habilidades se ganan con el tiempo y requieren mucha confianza de ustedes como profesionales, ¿ya? Ahora, vamos a hablar ya de la cirugía como tal, de la orquiectomía, es decir, la castración en machos, ¿ya? Ahora, tenemos dos tipos de abordajes, ¿ya? Tenemos un abordaje preescrotal, ¿ya? Que básicamente es este de acá, en el que hacemos el corte debajo del prepucio y por encima del escroto, y una castración escrotal, es decir, cortar en el mismo escroto, ¿ya? Ahora, ¿cuándo yo indico cada uno? Bueno, yo indico la cirugía preescrotal indicada en adultos, ¿ya? Y la escrotal en cachorros, ¿ya?
se hizo un estudio ya, en Ecuador comparando las técnicas escrotales versus preescrotales en canino y se llegó a la conclusión de esta, ¿no? De que la preescrotal está indicada en perros adultos, en perros grandes, y la escrotal en cachorros, ¿ya? En ambos casos la inflamación es mínima y la cirugía al final termina siendo la misma, ¿ya? Ahora, hay dos técnicas para hacer esta cirugía. La técnica abierta, ya que es la que vamos a mostrar acá. Se hace un corte en la región preescrotal. Ya una vez que se hace el corte, se presiona a través del escroto el testículo. Y una vez que tenemos el testículo, la técnica abierta básicamente consiste en abrir la túnica vaginal y exponer el testículo con el epididio. Se rompe el ligamento suspensorio del epidídimo y se libera y acá tenemos ya el cordón vascular y el conducto deferente, ¿no? Y se hacen las ligaduras acá. Entonces, la técnica abierta se refiere a que estamos, digamos, abriendo la túnica vaginal, ¿ya? La técnica cerrada consiste en que no abrimos la túnica vaginal, sino la dejamos cerrada. Y básicamente esta es la túnica vaginal que está cerrada, que está intacta. No vamos a ver lo que hemos observado aquí, no vamos a ver el cordón espermático ni el conducto deferente, sino que vamos a ver directamente el, el- el- la túnica vaginal, ¿ya? Y acá se pueden utilizar técnicas de tres pinzas, ¿no? Para ligar. Se ponen tres pinzas, se liga una aquí, se liga otra acá y se corta, ¿ya? Ahora, ¿cuál es de repente la ventaja de hacer este tipo de cirugías? Bueno, a mi percepción y lo que yo hago más que todo son técnicas cerradas, ¿ya? ¿Por qué? Porque al momento de que yo no abro la túnica vaginal, voy a tener, digamos, menos posibilidad de infecciones, uno, voy a tener mucho más control de la inflamación y me va a garantizar de que el procedimiento va a ser mejor, a diferencia de una cirugía a una técnica abierta. Ahora, ¿cuál es el problema? Que yo necesito hacer buenas ligaduras, ¿ya? Acá la ligadura que yo utilizo es una ligadura de tipo Miller, ¿ya? Eso pueden buscarlo. Las ligaduras de tipo Miller son las que yo más recomiendo para las castraciones, ¿ya? Que básicamente es una sutura, una ligadura circunferencial, ¿ya? Pero por favor, o sea, el éxito de estas cirugías es uno, ser muy delicado con los tejidos y lo más importante también es garantizar de que hagamos unas buenas ligaduras. Si no estamos seguros con una sola ligadura, bueno, podemos hacer una más abajo, otra más abajo, podemos hacer hasta tres ligaduras para asegurarnos de que no haya sangrado, ¿ya? El objetivo siempre es que no sangre. Ok, si hablamos de castración en machos, tenemos diversas técnicas, ¿ya? Podemos hacer dos cortes, ¿ya? Algunos autores, es lo que yo más recomiendo, hacer dos cortes, un corte independiente en el escroto correspondiente a cada testículo, ¿ya? Se hace un corte, por ejemplo, en el escroto. La técnica cerrada es lo que yo más recomiendo. Básicamente acá, como vemos, no estamos exponiendo la túnica vaginal y se puede utilizar las suturas biológicas, ligaduras biológicas, que básicamente es con la misma pinza, ¿ya? Hacemos la ligadura, ¿ya? No necesitamos usar un material de sutura, sino con la misma pinza se hace la ligadura, ¿ya? Entonces, pueden usar también suturas si gustan, pero esa técnica me parece mucho más sencilla, yo la hago porque es más rápida, evita menos contaminación porque no estamos usando material externo, ¿ya? Entonces es lo que yo más recomiendo. Ok. Hay técnicas también que son técnicas escrotales, que son las que vemos acá, ¿ya? Se pueden hacer también ligaduras con el conducto deferente y el cordón espermático también. Pueden buscar información al respecto, ¿ya? Pero son suturas biológicas, ¿ya? Lo que yo más recomiendo también en cachorros, que o sea, aventúrense a hacer este tipo de técnicas porque van a tener resultados buenos, ¿ya? Pero obviamente, como siempre les he dicho, asesórense siempre de que alguien esté a su lado, alguien que tenga experiencia. Ok. Ahora, la pregunta grande que tenemos. OVH, es decir, retirar todo el ovario y el útero, o solamente quitar los ovarios, ¿no? Bueno, acá yo hice una publicación en Instagram, ¿ya? En la cual respondo esta duda, ¿ya? La ovariectomía es básicamente quitar ambos ovarios, ¿ya? Acá yo solamente he quitado los ovarios en las hembras, ¿ya? Y la ovariesterectomía es retirar todo el útero, ¿ya? El cuerpo del útero, los cuernos uterinos y el ovario, ¿ya?
Entonces, ¿cuándo hacer cada una? Bueno, vamos a considerar este debate a los pacientes que no presenten patologías uterinas, es decir, que no haya piometra, que no haya neoplasias, ¿ya? Y que la cirugía a realizar sea netamente de índole electiva, ¿ya? Es decir, que estemos frente a una cirugía preventiva nada más, ¿ya? Como en muchas discusiones médicas, la respuesta va a depender de muchos factores, ¿ya? Pero ¿de qué va a depender esto? Bueno, primero debemos reconocer que algunas ventajas de la ovarictomía versus la OVH. Lo primero es que la ovarictomía, es decir, sacar solamente los ovarios, va a generar menos estímulo nociceptivo, es decir, va a haber menos dolor, va a ser más rápida, ¿ya? El corte de la incisión va a ser pequeña, vamos a manipular mucho menos las vísceras. ¿Esto es verdad? Bueno, hay estudios, ¿ya? Pueden buscarme en Instagram, ¿ya? Como acá está mi nombre, acá tengo esta publicación, ahí están esos estudios para que ustedes lo vean. Pero según los estudios, llegan a la conclusión, ¿ya? La medicina basada en evidencia avalan las ventajas de la ovarectomía, es decir, es mucho mejor sacar solamente los ovarios. Pero hay que considerar de que principalmente en caninos hay algunas consideraciones a tener en cuenta, ¿no? Primero, de que si vamos a hacer ovarictomía, sea en pacientes de menos de 2 años, en pacientes que no han tenido crías, en pacientes que no presenten antecedentes de pseudopreñez y que no tengan neoplasias ováricas tampoco. Y que los cuernos uterinos se encuentren de aspecto sano, es decir, que cuando nosotros abramos o veamos el útero se encuentre sano, ¿no? Que no hay, obviamente no haya indicios de piometra o que hayan patologías como digamos, tumores, ¿no? En el útero, ¿ya? Ahora, la pregunta grande, ¿es mejor esterilizar a las gatas o perras por lateral o por el medio? Bueno, mi posición ya es que por lateral el abordaje es mucho más sencillo, ya la recuperación también es mucho más rápida, ya el corte suele hacerse en el lado derecho muchas veces, ya y el sitio de incisión va a ser aquí, entre la punta de la cadera, la punta del ilion, ya y el flanco lateral. Acá hacemos el corte. El objetivo principal es llegar directamente al ovario y por ahí extraerlo, ¿no? Esta, por ejemplo, es la técnica lateral, ya que se hace en la hembra, el corte se hace chiquito, por acá se saca el ovario, ¿ya? Y se liga como tal. El corte es chiquito, más o menos 1 o 2 centímetros. En el caso de las hembras, ¿ya? El corte lo solemos hacer pre-retroumbilical, ¿ya? En el caso de la cirugía medial por ventral, lo hacemos aquí, entre el ombligo y la punta del pubis, más o menos 2 dedos más abajo del ombligo, ahí se suele hacer el corte, ¿ya? Ahora, en algunos casos el corte lo podemos hacer cerca al ombligo. ¿De qué va a depender esto? ¿Hacer el corte más abajo o más arriba? De muchas cosas, de muchos factores. Primero, mientras más joven sea nuestro paciente, ¿ya? Estamos hablando de mientras más cachorra, el, el, o- los ovarios se encuentran mucho más craneales, mucho más arriba. Entonces, nos aseguramos de que los ovarios estén arriba, ¿no? Están más cerca del ombligo. En el caso de mientras más adultas sean, los ovarios van a estar mucho más abajo, ¿ya? Entonces, el corte lo podemos hacer un poquito más abajo, ¿ya? En algunos casos pueden haber hernias umbilicales, ¿ya? Entonces, si hay hernias umbilicales, mi recomendación es que el corte lo hagan en esa misma hernia y por ahí extraer los ovarios también. Es una buena opción, ¿ya? A ver, creo que acá tenemos un video, ¿ya? En un ratito déjenme silenciar el video para que no nos incomode. Un ratito. Ya está. Ya está, vamos a silenciar. Acá nos indica dónde cortar, ¿ya? Hacemos el corte en hembras adultas, en hembras grandes, ¿ya? Usualmente el corte lo hacemos aquí, en el ombligo, ¿ya? Y en hembras jóvenes se suele recomendar que sea del ombligo un poquito más abajo, ¿ya? Y bueno, básicamente es eso. Por ahí se saca los ovarios y se saca el cuerpo del útero. Es mucho más fácil dependiendo de la incisión que hagamos o el lugar de la incisión, dependiendo del tamaño del corte. En hembras gatas, el corte lo solemos realizar acá, lo más cerca al pubis, ¿ya? Lo más cerca al pubis solemos hacer el corte. Y ahí es mucho más fácil llegar a aperturar llegar a sacar los ovarios y el útero, ¿ya?
Ok, como mencioné, estas diapositivas van a estar disponibles para ustedes, así que de ahí revisan los videos con más calma, ¿ya? Ahora, los patrones, ¿qué estructuras vamos a llegar a tener en cuenta cuando hagamos la esterilización en hembras? Bueno, es una cirugía abdominal y nosotros debemos de tener en cuenta de que vamos a tener dos músculos en el abdomen, que son básicamente los músculos rectos abdominales, ¿ya? Estos músculos van a tener una aponeurosis, es decir, en la cual se juntan, que es la línea alba. Nuestro corte debe ser aquí, en la línea alba, ¿ya? Este hilito blanco que vemos, ahí debe ser el corte. Si nosotros cortamos el músculo, vamos a generar mucho dolor, hemorragias, etcétera. El corte debe ser en la línea alba, ¿ya? Eso es importante para que lo tengan en cuenta. Pueden usar ganchos de ovariohisterectomía para poder llegar a tener en consideración la localización de los cuernos uterinos, ¿no? Esta es la manera correcta en la que utilizamos el gancho, ¿ya? Primero se tensa con la pinza Adson el borde o la pared abdominal y con el gancho solemos, como tiene una superficie curva, ¿ya? Solemos nosotros hacer una especie de cuchareo y con eso sacamos el cuerno del útero, ¿ya? Ok. Ahora, las estructuras, lo que una vez que nosotros extraigamos el útero, ¿ya? Vamos a extraer ovarios, ¿ya? Ligamos el cuerno, el pedículo ovárico. Acá vamos a tener el cuerpo del útero, ¿ya? Y vamos a tener los cuernos uterinos. Entonces, nuestras tres ligaduras que vamos a hacer es en el pedículo ovárico acá, pedículo ovárico del otro ovario, y vamos a ligar independientemente las dos arterias uterinas. Una vez que hagamos eso, cortamos y listo. No es una cirugía muy compleja, pero como he dicho, por favor, requiere mucho entrenamiento de ligaduras y manejo de tejido, ¿ya? Ok, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es esto, la anatomía, ¿no? Hay un ligamento suspensorio del ovario, ¿ya? Se puede desgarrar, se puede ligar, se puede cortar, y esto de acá es el pedículo vascular y el cuerno uterino. Entonces nuestra ligadura puede ser acá en el ligamento suspensorio y en el ligamento, en el pedículo vascular. Y el cuerno del útero se jala para poder extraerlo por abajo en la cervix, ¿ya? El ligamento suspensorio está muy cerca al riñón, entonces también como hay que tener cuidado porque podemos lesionar el riñón cuando jalamos este ligamento. Ok, a ver, vamos acá. Esta es la técnica básicamente de la ligadura del pedículo ovárico, ¿ya? Tenemos en cuenta al ovario, ¿ya? Una vez que tengamos al ovario como tal, podemos colocar tres pinzas. Una vez que colocamos las tres pinzas hemostáticas, hacemos una ligadura abajo, ¿ya? Una ligadura de transficción. Hacemos la ligadura circunferencial, ligadura de transficción, dos ligaduras que nos aseguren y luego cortamos el pedículo ovárico. Lo mismo para el otro lado y hacemos el mismo procedimiento en el cuerpo del útero, asegurándonos de ligar ambas arterias como tal, ¿ya? Entonces, no es muy compleja esta cirugía, solamente son tres pasos, es ligar ambos pedículos ováricos, ligar el cuerpo del útero y ya está. Pero como digo, esto va a depender mucho de la práctica que tengan ustedes, de los cuidados que tengan ustedes, ¿ya? Eh, el nudo que yo más recomiendo para ligar es el nudo Miller, ¿ya? Hay diversos nudos, ¿ya? Este de acá es el nudo Miller. Pueden buscar, lo voy a escribir acá con el lápiz. El nudo se llama así, es una ligadura Miller, ¿ya? Miller. Búsquenlo esto, por favor, en YouTube. Hay bastantes explicaciones de cómo se hace, pero es una ligadura bastante segura, ¿ya? Es poco posible o poco probable de que si ustedes hacen esta ligadura se suelte sus puntos, ¿ya? Pero requiere un poquito de entrenamiento, pero funciona bastante bien. Ok, ¿cómo cerramos una vez que hacemos la cirugía? Bueno, básicamente hay varios patrones, pero lo importante es que nosotros juntemos la aponeurosis de los músculos rectos abdominales, es decir, la parte blanca. Eso es lo que debemos nosotros de juntar. Antes se creía que era recomendable suturar también el peritoneo, ¿no? Pero ya se ha demostrado que no es necesario. Solamente con que nosotros aproximemos o afrontemos la aponeurosis del músculo recto abdominal es suficiente. Ahora, ¿qué tipo de qué patrón de sutura nosotros usemos? Bueno, lo que yo más recomiendo es un patrón continuo, ¿ya? Un patrón continuo. Podemos hacer puntos interrumpidos, sí, pero un patrón continuo nos va a dar bastante seguridad, nos va a hacer que la cirugía sea más rápida también,
Ya podemos usar un patrón continuo. Y vamos acá. Lo más importante es cerrar los espacios muertos. Eso es lo que dije al inicio. ¿Cómo cerramos espacios muertos? Bueno, una vez que ya cerramos la línea alba, hicimos nuestro patrón de sutura, lo que vamos a hacer es luego cerrar todo el espacio subcutáneo. Entonces vamos a cerrar por capas. La primera capa es la línea alba que hemos cerrado, es decir, la capa muscular. Luego vamos a cerrar el tejido cutáneo, subcutáneo, y luego cerramos la piel. O sea, son tres capas de sutura que vamos a hacer. Siempre, como digo, un patrón continuo es suficiente, ¿ya? Para cerrar el tejido subcutáneo, podemos utilizar patrones verticales o patrones horizontales, ¿ya? Esto se llama patrones colchoneros también, que pueden hacerlos ustedes, ¿ya? Pero el objetivo siempre, como digo, es cerrar lo más herméticamente posible para garantizar de que no hayan espacios muertos, es decir, que no haya tejido libre acá, que haga de que de repente por ahí alguna bacteria que haya ingresado llegue a generar contaminación, ¿ya? Ok. Y finalmente que hicimos nuestra cirugía y quedó cerrado, bueno, tenemos varias opciones. Algunos autores nos dicen, vamos acá. Algunos autores nos dicen de que si ya cerramos bien el tejido subcutáneo, podemos dejarlo así, no hay necesidad de poner puntos cutáneos. Esa es una cirugía mía, ¿ya? Yo lo que hago sí es ponerle puntos muy suavecitos en la piel, muy suavecitos, patrones en X, por ejemplo, para que sea más rápido, pero muy suavecitos. No hay que apretar la piel debe quedar así, debe quedar con poca tensión, ¿ya? El patrón que más nos asegura que va a cerrar bien es el patrón subcutáneo, este patrón que estamos acá. Este es el que debe soportar toda la tensión de nuestra cirugía, ¿ya? Los puntos de piel solamente son para dar, digamos, un soporte extra, ¿no? Pero deben quedar así, los nudos sueltos. ¿Por qué? Porque con el paso de los días esto se va a inflamar y esto también hace que el retirar los puntos sea mucho más fácil, ¿ya? Hay diversas formas de cerrar la piel. Podemos cerrarlas con patrones simples continuos, con patrones matres vertical, etcétera, ¿no? Hay muchas formas de cerrar. Ustedes elijan la que más les guste. A mí me gustan mucho las suturas interrumpidas, ¿ya? Ok, bueno, hasta aquí llegamos. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden hacerla activando sus micrófonos, de preferencia sería mucho mejor para poder interactuar o a través del chat, ¿ya? Pero de preferencia, por favor, activen sus micrófonos. Doctor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Dime. Disculpe, si es una ovariohisterectomía, ¿cómo hace la ligadura a nivel del cuerpo del útero? Ah, ya, muy bien. Qué buena pregunta. Vamos a retroceder acá. Vamos a retroceder aquí, ¿ya? Acá. Ya, una vez que hemos ligado los pedículos ováricos, ¿ya? La ligadura que hacemos acá es sencilla. Primero hacemos una ligadura circunferencial, ¿ya? Lo más cerca posible a la vagina, ¿ya? Lo más, o sea, caudal posible. Y luego que hacemos esta ligadura, ya, un circunferencial, hacemos una ligadura de transficción. ¿Qué significa de transficción? Pasamos la aguja por mitad del cuerpo uterino, hacemos acá nuestro nudo, ya nuestro nudo cirujano, y luego bordeamos con el cabo que queda, ya, todo el tejido y hacemos acá otro nudo, ya. De esa manera nos aseguramos que el nudo no se va a correr, porque si solo nos quedamos con este nudo circunferencial que hemos hecho, se puede correr, ya. El hecho de hacer una ligadura de transficción nos garantiza de que no haya, digamos, desplazamiento de nuestro nudo. Entonces, yo recomiendo hacer dos ligaduras. Una ligadura circunferencial lo más abajo posible y luego una ligadura de transficción, ¿ya? Y luego de eso cortamos por encima de la pinza y extraemos el cuerpo del útero, ¿ya? Eso es lo que yo te recomendaría. Gracias. Ok, a ver si hay alguna otra pregunta. Pueden hacer, por favor.
Ah, ya. Acá tengo una pregunta de Luis Mendoza, ya en el chat, en el que me pregunta, doctor, ¿en qué edad es recomendable la cirugía lateral? ¿En el lado derecho o izquierdo? En el video de la foto muestra el lado izquierdo. Ok, a ver, vámonos por acá un ratito. A ver, vámonos acá. No, acá, ya sí. El lado que muestra acá es izquierdo, ¿ya? Se pueden hacer en cualquiera de los dos lados. Yo recomiendo más el lado derecho, ¿ya? Acá en el video lo han hecho en el lado izquierdo por preferencia del cirujano. Yo lo recomiendo más en el lado derecho porque si recordamos la anatomía, es mucho más accesible el lado derecho, ya sacar el ovario derecho, y el lado izquierdo, digamos, tiene más laxitud, ¿ya? Entonces el lado derecho puede ser una buena opción. Básicamente hacemos el corte acá, cortamos el músculo oblicuo externo del abdomen, y una vez que nosotros cortamos el músculo oblicuo externo del abdomen, lo que vamos a hacer es exponer el ovario, ¿ya? Acá tenemos el pedículo ovárico, se hace una ligadura simple nada más, o dos ligaduras si quieres, y una vez que hiciste esto, sacas los cuerpos uterinos, ambos cuernos uterinos, sacas el otro ovario y ya está. Entonces, es una buena opción este tipo de cirugías en gatitas, es recomendable, ¿ya? Listo, ok. Vamos a ver si hay otra pregunta en el chat. Ah, ya, ok. Tengo una pregunta, disculpe. Sí, dime, hola. ¿Qué tal? Una consulta. ¿Qué tipo de, o sea, normalmente por dentro se utiliza poliglicólico y qué tan recomendable es utilizar el nylon quirúrgico y cómo manejar hemorragias? Ya, muy bien, gracias por tu pregunta. A ver, vamos a un ratito. Ok, vamos acá. Quiero enseñarte acá las suturas que tenía acá de material. Acá está. Ya. Mira, hay diversos tipos de materiales. Ya, de materiales. Ya. Acá si ves, por ejemplo, tenemos seda, tenemos monopropileno, tenemos Catux, tenemos ácido crómico, tenemos etcétera, ¿ya? Yo lo que más te recomiendo es el uso de ácido poliglicólico, ¿ya? Nylon, puedes utilizarlo, nylon quirúrgico estéril, por si acaso, estéril, ¿ya? Puedes utilizarlo, pero como no es absorbible, puede generarte algunos problemas en el muñón uterino, ¿ya? En el muñón uterino puede generar de repente irritación en algunas vísceras, etcétera. Utiliza por favor siempre ácido poliglicólico. Otra opción es la polidioxanona, ¿ya? Es un poquito más caro, pero puedes utilizarlo. Pero mi recomendación es que para todo lo que sea interno utilices ácido polidicólico. Te va a dar mucha más seguridad, es mucho más maniobrable. Solamente para la piel utilizarías el nylon como tal, ¿ya? Puedes usar nylon, como te digo, estéril, quirúrgico, pero el problema con el nylon es de que después te puede generar irritación, inflamación y que nunca se va a absorber. Entonces, obviamente si lo utilizas en el tejido subcutáneo, vas a tener también alguna complicación después más adelante, ¿ya? Ahora, me decías, cómo, digamos, tenemos cuidado con, o cómo controlamos una hemorragia, ¿no? Bueno, acá tengo la imagen de la anatomía, ¿ya? Lo común que podemos llegar a tener es una hemorragia de este tipo, ¿ya? Si no hemos ligado bien, por ejemplo, la arteria uterina, ¿ya? La arteria ovárica, perdón, va a haber un sangrado, obviamente. Entonces, lo primero, debemos mantener la calma, siempre, por favor, mantener la calma, ¿ya? Y una vez que mantenemos la calma, muy fácilmente podemos ubicar el pedículo ovárico que se ha perdido, por ejemplo, ¿no? Si hablamos del lado, espérate, vamos por acá. Si hablamos del lado, a ver, ¿dónde estamos? Acá, del lado derecho, ¿ya? Vamos a estar lo más cerca posible hacia la flexura del duodeno. Buscamos la flexura del duodeno y por ahí abajo vamos a encontrar el punto de sangrado. Si estamos en el lado izquierdo, buscamos el asa descendente del colon, ya del intestino grueso, y ahí vamos a encontrar el pedículo ovárico. Ya, lo importante sí o sí es no desesperarnos y volver a ligar esto, ¿ya? Y obviamente si el sangrado ha sido en la arteria uterina, simplemente tenemos que ir hacia abajo lo más cerca posible, ubicar el punto de sangrado y ligar, ¿ya?
Ante cualquier hemorragia, lo primero que tenemos que hacer es que nuestro anestesista utilice sustancias como, por ejemplo, sangre entera, que reponga la sangre que está perdiendo el paciente, utilizar compresas para detener la sangre, ubicar el punto de sangrado y ligar todo lo que podamos ligar, ¿ya? Son algunos problemas que puedan ocurrir, sí, pero para esto hay que ser muy cuidadosos al momento de la cirugía, ¿ya? Ok, ¿tenemos alguna otra pregunta por si acaso? Ok, Sí, doctor, buenas noches. sí, hola, dime. Sí, una pregunta. En el caso mencionó que algunos pacientes pueden tener, en este caso, el útero muy friable, ¿no? ¿Ya? Eh, Mayormente no sé si esto está relacionado, como usted dice, ¿no? Al estradiol o no, o la irrigación por el propio celo que tiene. ¿Qué pasaría si se nos llega a, como usted menciona, ¿no? A romperse, ¿no? Ese nudo quirúrgico. Se puede utilizar tal vez antes de la cirugía, por ejemplo, el ácido tranexámico, el etancilato, ¿no? 1 hora antes de la cirugía. Sí, Y mira, también decirle cómo maneja la parte del dolor. Es recomendable tal vez utilizar, no sé, ¿no? Algún analgésico antes también de la cirugía, como para minimizar un poco el dolor y también cuál es su protocolo, ¿no? En su experiencia de los analgésicos, ¿no? Y los antibióticos antes de cirugía. ya. Muy bien, vamos a responder tus preguntas en orden, ¿ya? Primero, el tema del uso del ácido tranexámico, el etamcilato, ¿lo puedes utilizar preventivamente? Sí, ¿ya? Cuando está en celo, por ejemplo, ahí hay estradiol en nuestro paciente, es un poco más friable el tejido. Sin embargo, no significa que va a estar, digamos, más irrigado, más sangrante. Puedes utilizar estos fármacos, el que yo más te recomiendo es el ácido tranexámico, pero hay que recordar que el ácido tranexámico puede generarte vómitos, así que se debe usar en infusión, ¿ya? La dosis, si mal no recuerdo, es de 12 miligramos por kilo. Se puede usar preventivamente, sí lo puedes usar, pero sin embargo, cualquier fármaco antihemorrágico, solamente como dice su nombre, es una ayuda, ¿ya? Lo que más te va a asegurar de que no haya sangrado es de que tú tengas mucho cuidado con tus ligaduras. Segundo, me hablabas del manejo del dolor. Bueno, el manejo del dolor es importante, ¿ya? ¿Qué protocolo yo utilizaría para manejar el dolor? Bueno, básicamente, primero el uso de antiinflamatorios no esteroideos antes de la cirugía, media hora antes, por ejemplo, el uso de meloxicam a una dosis de 0,2 miligramos por kilo. Y después, durante la cirugía, el uso de opioides, ya como por ejemplo el fentanilo o la morfina. El fentanilo lo pueden usar en infusión continua a una dosis de 3 hasta 10 microgramos por kilo por hora. Y la morfina, si solemos utilizarla hasta 0,5 o 1 miligramo por kilo por hora, ¿no? También es otra tasa de infusión. Pero los opioides son una de las mejores opciones para el manejo del dolor. Creo que esas eran tus preguntas. Me dices si faltó alguna más para respondértela, por favor. Sí, ¿utilizas algún antibiótico? Ya, sí, mira, eso es bien controversial, ¿ya? Si yo, en mi caso, por ejemplo, acá tengo cómo yo trabajo mis cirugías, ¿ya? Yo trabajo de la manera más aséptica posible, ¿ya? Yo, soy lo más aséptico posible, entonces, limpio bien mi campo quirúrgico, esterilizo bien mis materiales. En ese caso, yo personalmente no utilizo antibióticos, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo estoy asegurándome de que no estoy haciendo contaminación. Pero si por algún motivos nuestro ambiente quirúrgico no es el adecuado, ya, si no tenemos estos cuidados, se pueden utilizar antibióticos de manera preventiva, sí, y utilizaríamos, por ejemplo, las cefalosporinas, como por ejemplo la cefalexina, por ejemplo, es una buena opción. Podemos utilizar ceftriaxona también, que es otra opción también buena, ¿ya? Entonces, pero hay que recordar que los antibióticos deben ser racionales, ¿ya? Es decir, debemos manejarlos de la manera más racional posible,
porque no solamente estamos eliminando o estamos eliminando bacterias que están acá, sino también bacterias del microbioma intestinal del paciente. Eso va a hacer de que posiblemente después hayan diarreas, hayan eventos de repente de desórdenes en el equilibrio hemostático de nuestro paciente, ¿ya? Entonces es controvertido, ¿ya? Si no tienen ustedes las medidas adecuadas de esterilidad, utilicen obviamente antibióticos, ¿no? Yo personalmente yo no utilizo antibióticos porque garantizo de que todos mis procedimientos van a ser lo más asépticos posibles, ¿ya? Ok, listo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Doctor, mi consulta es, hablando del tema de la esterilización lateral, me refería en la edad. ¿En qué edad es apropiada? Obviamente cachorros, hablando de perras, ¿en cachorros o en perras adultas? Dependiendo que el mesenterio pueda tener una gran capacidad de extensión de grasa. Ya. La edad es importante, ¿ya? Muchas veces, porque la edad nos garantiza de que nuestro paciente se encuentre en óptimas condiciones. Mientras más jóvenes es y mientras menos grasa hay en el paciente, ¿ya? Vamos a tener en cuenta de que el útero va a ser menos friable, ¿ya? Entonces, a esto que quiero llegar o que quiero decirte es de que el útero va a ser más friable, menos, eh, digamos, eh, digamos, laxo como tal. Entonces, yo te recomiendo de que seamos más objetivos en el caso de las hembras cuando son cachorras, ¿ya? Hacer los cortes de manera cercana al ombligo, ¿ya? Ok, ¿tenemos alguna otra pregunta por si acaso? Doctor, una última pregunta. Sí, dígame. He realizado operaciones en la cual prácticamente se he hecho buenas ligaduras y buenas cirugías, pero pasando en diferencia de edades, en cachorras y en otras perras adultas, he encontrado que entraban en celo, a pesar de que hubo una buena cirugía. ¿A qué se debió esa patología? Ya, mira, es una pregunta muy buena. Eh, Va a depender de muchas causas, ¿ya? Lo que yo más te recomendaría es que tengas cuidado con el tema de que quizás por ahí has llegado a tener ovarios remanentes, ¿ya? Los ovarios remanentes son el tema, ¿no? Básico de que estamos dejando restos de ovario, de tejido ovárico, y esto va a asegurarnos de que haya producción de hormonas como tal. Entonces, asegurarnos siempre de retirar todo el tejido ovárico es lo primordial, es lo más recomendable, ¿ya? Eso básicamente, y otra cosita de repente que podemos tener en cuenta es asegurarnos de que nuestras ligaduras sean lo más lejos posible del ovario para retirar el ovario como tal, ¿ya? Listo, ok. ¿Alguna otra pregunta tengamos? Doctor, ¿Sí? doctor, hablaron de hilo nylon. ¿Es recomendable utilizar hilo nylon, sabiendo que puede tener problemas laterales o colaterales en las hembritas como prácticamente neoplásicas? ¿Es cierto eso o negativo? Trabajo con ácido poliglicólico. Ya, mira, ácido poliglicólico, yo te recomiendo utilizar ácido poliglicólico, ¿ya? Es lo más recomendable. Nylon no, ¿ya? Porque el nylon, como hemos dicho, puede generar irritación en las estructuras adyacentes, ¿ya? Eh, el ácido poliglicólico es un material multifilamento absorbible que nos va a garantizar de que haya mucha mejor absorción de esa sutura como tal, ¿no? Entonces, yo te recomiendo mucho el uso del ácido poliglicólico, ¿ya? Esa es la mejor recomendación que puedes hacer, utiliza ácido poliglicólico. Ok, ¿alguna otra pregunta por si acaso?
¿Tuvieron video de una operación realizada lateralmente en perras? Ujú. No te escuché bien, disculpa. ¿Tuvieron video de una cirugía realizada lateralmente? Sí, lo tengo por acá. El PPT, como le digo, los vamos a compartir, ¿ya? Por acá está. Ya por acá. Acá está. El PPT lo voy a compartir, ustedes lo revisan con calma, ¿ya? No es muy compleja la cirugía en hembras, ¿ya? Lateral, pero básicamente yo recomiendo más el abordaje medial, ¿ya? El abordaje que vemos acá. El abordaje medial. ¿Por qué? Porque nos va a garantizar, uno, de que si, por ejemplo, hay algún inconveniente, por ejemplo, un sangrado, podemos hacer el corte mucho más grande desde el ombligo hasta la etapa del pubis, ¿ya? Y podemos abrir todo el abdomen y podemos llegar a sacar todos los órganos para poder ligar, ¿no? De repente si hay alguna hemorragia, si hay alguna emergencia como tal. Eh, Si hacemos una cirugía por lateral, vamos a tener vamos a tener más complicaciones, ¿no? Va a haber más dolor como tal. Entonces, mi recomendación siempre es en caninos, por favor, hacer las cirugías en medial. Mi recomendación siempre es hacer la cirugía en medial. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta por si acaso? Doctor, buenas noches. Estoy en el medio de transporte. Le dejé escrito una pregunta ahí, por favor. A ver, no tengo tu nombre. ¿Tú eres Huawei Y9S? Sí, sí. Ya, ok, acá lo leo. Ya dice, doctor, buenas noches. Se sabe que el ligamento suspensorio sale de la decimotercera costilla. La pregunta es si tiene alguna técnica para romper el ligamento suspensorio en caso de que la situación amerite. ¿Qué qué medicamentos se utiliza para el postoperatorio? Ya, mira, sí, el ligamento suspensorio está muy cerca o está ligado íntimamente con el, el- la superficie retroperitoneal, ¿ya? Entonces, la técnica que yo utilizo, a ver, voy a prender mi cámara para que ustedes vean, por favor, ¿ya? Es básicamente esto, ¿ya? Con el dedo índice, hago una especie de gancho, ¿ya? Y al momento de que hago el gancho, jalo el ligamento suspensorio hacia craneal, ¿ya? Esto, lamentablemente, por este medio, por Zoom, no se los puedo explicar bien, no pueden aprender ustedes bien, pero hay técnicas, ¿ya? Que se llaman las técnicas del desgarro del ligamento suspensorio, ¿ya? Entonces, ustedes, por favor, googleenlo, búsquenlo, pero es una de las formas en las cuales se tiene que romper este ligamento, que es importante, ¿ya? ¿Qué medicamentos utilizo yo en el posoperatorio de estas cirugías? Bueno, yo utilizo antiinflamatorios no esteroideos como por ejemplo meloxicam, carprofeno, ya suelo utilizar también al paracetamol, también es una muy buena opción, a 15 miligramos por kilo también es otra opción, ¿ya? Muy bien. Tenemos más preguntas acá en el chat. Si hasta qué edad se puede esterilizar las mascotas. Bueno, no hay una edad máxima en que se pueda esterilizar a las mascotas. Se puede esterilizar en cualquier momento. eh, pero sí hay que tener en cuenta, o sea, no es como nuestro caso, ¿no? En el caso de los humanos sí existe una menopausia. Pero en el caso de las perritas, mientras más va pasando la edad, los tejidos van haciéndose mucho más laxos y obviamente su estado de salud también va deteriorándose, ¿ya? Entonces, mi recomendación es que lo más aconsejable podría ser 8 años, 10 años de repente, ¿ya? Ok. ¿Hay alguna otra pregunta por si acaso? Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Ya. Disculpe, ahí había mencionado en una de las diapositivas que se estaría realizando una castración en machos con Ya. una castración biológica. No sé si se podría hacer eso también en perros o solamente en gatos.
Ya, genial, qué buena pregunta. Ya, mira, las suturas biológicas, ya, son interesantes, ya, son, útiles, prácticas como tal, pero tienen el inconveniente de que necesitamos de que el tejido sea bastante, bastante, bastante delgado. En el caso de los gatos es delgado, ¿no? No hay ningún problema. Pero en el caso de perros, ya, el tejido es mucho más grande, es mucho más voluminoso. Entonces, hacer esto en un perro nos va a condenar a que posiblemente haya una hemorragia. Entonces, estas ligaduras biológicas yo solamente te las recomiendo cuando hagamos cirugías de machos, ¿ya? En orquiectomías felinas de machos, ¿ya? Listo. No sé si hay otra pregunta. Sí, doctor, una pregunta. Sí, dime. Mencionó que el ketaxil no se debe utilizar, ¿no? Exacto. Bueno, comúnmente no, el protocolo eh, preanestésico muchas veces se utilizaba la cipromacina, ¿no? Ujú. Como se podría decir como un tranquilizante. Ok, Ya sabemos que la cipromacina potencializa el efecto de la ketamina, ¿no? Más o menos al 50% de la dosis habitual, que bueno, más o menos sería 1 en 4 kilos. No sé si, bueno, eso es lo que yo utilizo, ¿no? Mi parte práctica. Ahora, yo quisiera saber, eh, mencionó que se deben utilizar por separado, ¿no? claro. O sea, la ketamina y la silaxina. ¿Cuáles dentro de su campo de ustedes, su experiencia, el mejor, no mejor, ¿no? Sino eh, minimizar un poco el efecto adverso de los anestésicos en su práctica diaria, ¿no? Más o menos así a grosso modo. Mira, un protocolo muy seguro de anestesia que yo utilizo es la combinación ketamina, ¿ya? A una dosis de 10 miligramos por kilo, ¿ya? La silacina la suelo utilizar a unos 0,3 miligramos por kilo, esto es para perras, ¿ya? Y por ahí, si quiero utilizar algún analgésico adicional, el fentanilo a 3 microgramos por kilo, ¿ya? Acepromacina la utilizo, sí, porque puede ayudarme a reducir los efectos de la ketamina, como bien has dicho tú, pero la acepromacina no me aporta ningún grado de analgesia. Entonces, no es un fármaco que a mí particularmente me guste, porque lo único que me va a hacer es deprimir nada más al paciente, pero no me va a dar analgesia. Silacina sí me da analgesia, ya es un agonista alfa-2 adrenérgico que te da analgesia, bastante analgesia. Entonces, un protocolo muy sencillito, muy fácil, muy básico es ketamina, silacina, fentanilo, o puedes utilizar ketamina, silacina y midazolam también, a una dosis de 0,15 miligramos por kilo también. ¿Ya? Ok, listo. ¿Alguna otra pregunta? Todo TIVA, ¿no? Claro, si es Todo TIVA, TIVA, doctor. todo TIVA Sí, y por favor, siempre utiliza oxígeno, ¿ya? Asegurándonos siempre de sí, utilizar no. oxigenoterapia siempre, oxígeno siempre, ¿ya? Ya, doctor. Ok, listo. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas, creo, doctor. Ok, listo. A ver, vamos a coordinar con la empresa. Si no hay más preguntas, ya finalizamos, ¿ya? Igual, yo estoy ahorita como parte ya de esta empresa. Vamos a seguir haciendo charlas, ¿ya? Me gusta mucho que participen, me ha gustado mucho la participación de ustedes. Yo me especializo, como les he dicho, en cirugía y anestesia. Así que, bueno, ya creo que tienen un grupo con la coordinadora. Propongan qué temas les gustaría de repente tener en cuenta y lo conversamos, ¿ya? Bueno, ya si no hay más preguntas de mi parte, voy a compartir las diapositivas con la coordinadora para que los pueda compartir con ustedes. Acá al final le estoy dejando mis redes sociales, ¿ya? Ay, ver, acá están mis redes sociales.
para que ustedes lo tengan en cuenta. Este es mi número de celular, yo soy de Perú, ya, este es mi correo. Cualquier duda me la pueden hacer llegar acá a mi número de WhatsApp, ya, o a mi Instagram también, si gustan. Y bueno, será ya en otra próxima ocasión que nos volveremos a ver con estas charlas, ¿no? Muchas gracias, ha sido un gusto con todos ustedes. Hasta luego.